Buenos días, tardes, noches, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos a nuestra charla número 85 de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar hoy, 31 de agosto, con las actrices Lara Di Bildos y Miriam Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agradecer a Teatros Luchana por acoger esta charla. Estamos aquí porque los jueves de septiembre podréis ver No más besos, obra que protagonizan ambas. Aunque la primera pregunta que siempre hacemos al inicio es ¿cómo es vuestra relación con las redes sociales? A mí sí me gustan, pero me gustan mucho y las sigo mucho. Pero es verdad que yo cuando empecé con las redes sociales, que era adolescente total, era como todo lo compartía, todo tal. Y ahora ya pues no, la verdad, las uso como más para algo laboral y algún momentito y tal, pero no comparto ya mi día a día, ¿no? Como antes. Pues es verdad que me gustan, lo que pasa es que tampoco soy una loca, ¿no? de las redes, no lo soy. Tampoco soy influencer de nada, porque me aburre muchísimo. Pero sí es cierto que me sirve para dos cosas. Una es como un diario, me he dado cuenta, porque tiras para atrás y te acuerdas de cosas, recuerdas. Intento dejar en el muro solo cosas que sean un recuerdo o especiales. Y también para trabajar, para vender publicidad, pues estamos en este teatro, en este otro, este nuevo proyecto. Pero eso sí, intento que los recuerdos que dejo en el muro o en las stories o donde sea, que sean personales, pero no íntimos. En una primera parte de la charla vamos a hablar de No más besos y en una segunda pues haremos incursión en la trayectoria teatral de Lara. Miriam estaba en Nueva York, en la escuela de David Mamet. Vienes con una mochila llena de libros. Al leer Stop Kiss de Diana Son lo tuviste claro. Obra escrita en los 90, pero completamente actual. ¿Fue tan así? Tal cual lo has descrito, fue así. pero sí, completamente. Yo la leí y dije, es que esto tiene que ser cuando sabes, hay muy pocas cosas que tienes seguras en la vida, seguras 100%. Y esto es que fue como leerla y lo tenía segura. Y bueno, pues ha tenido mucho recorrido, ha tenido de todo, altos, bajos. Cuesta mucho sacar el teatro adelante en general, pero estoy muy muy feliz. La verdad que traerme ese libro de Nueva York fue como el mejor regalo que me podía dar la vida, la verdad. Adaptación por parte de Miriam, de la obra de Diana Son, ¿no? Que decíamos, que es también autora de la serie Ley y Orden, ¿no? Que metéis también ahí la muletilla en la obra. Montaje refrendado por Esfera 8 Producciones. Obra inédita en España que narra la vida de Sarah y Kelly. Historia ambientada en Nueva York. Dos chicas que se enamoran. Vienen de relaciones heterosexuales. Comedia romántica, pero que a su vez lleva un trágico suceso. ¿Qué más podemos decir? Es una función de... se te pasa en un abrir y cerrar de ojos, porque creo que es que engancha desde el principio, ¿no? Tiene comedia, tiene sonrisas y luego combinado siempre con el presente, que es esa investigación policial, porque por ese primer beso pues ha ocurrido un tremendo y desagradable y horroroso incidente de violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues como va tan picadito y tan combinado, y luego con alguna escena que todo el mundo siempre nos recuerda y que no podemos decir porque es absolutamente maravillosa, donde creo que queda claro que a veces no hacen falta las palabras para llegar al corazón. Y en esta escena creo que lo conseguimos, ¿no? Nos llega hasta nosotras cada vez, mira que llevamos funciones encima. Entonces creo que es un espectáculo muy completo y sobre todo donde ya no le ponemos números a la gente que ha tenido un incidente de violencia o homofobia o lo que sea, sino que aquí como conocen a Kaylee y a Sarah, llegan a simpatizar o medio enamorarse de los personajes y entonces sufren con nosotras lo que ocurre y hacemos también que sigamos levantando la voz, ¿no? Y que no se nos olvide que esto no puede ocurrir y sigue ocurriendo. Es algo que podemos ver todos los meses, si no casi todas las semanas, estos delitos de odio, ¿no? en prensa. Desgraciadamente, por eso también fue uno de los motivos que a mí me llamó mucho la atención. Después está escrita en 1998 y estamos con lo mismo. Por eso se tiene que seguir contando, ¿no? Creo que tampoco quiere aleccionar a nadie ni nada, que cada uno se vaya del teatro con sus propias conclusiones, ¿no? Pero al final yo creo que te enamoras tanto de los personajes que dices, ¿cómo alguien les puede hacer algo malo? Da igual a quién besen, ¿no? O da igual a... Y desgraciadamente sí, o sea, ayer mismo, o esta semana,
semana. Me contaba una vecina que tiene un hijo homosexual que iba con su pareja en un taxi, les había, y el señor del taxi les dijo que ahí no se besaran, o que no, o sea, que es que están pasando estas cosas en pleno Madrid, que además ya es como... Pensamos que todo el mundo somos súper abiertos y tal, pero desgraciadamente no. Pude ver la función, ¿no? el sábado pasado, conmovedora, felicidades, donde compartís escenario. Oye, hay que decirlo también con César Lucendo, la narrativa está muy bien construida, ¿eh? Hablaba antes con Miriam, ¿no? Esos dos planos, pasado y presente, muy digerible, ¿no? Muy digerible para el espectador, que no pierde el hilo en ningún momento. Y cabe decir que, aunque sea un drama, nos podemos ir hasta con una sonrisa. Que hay alguna escena donde ves que oyes algún moquillo ahí y que te das cuenta de que una lagrimita, ¿no? Pero con una sonrisa. Y eso nunca lo había visto, porque es como una emoción tan grande, porque estás viendo algo que te emociona o que ves que es una injusticia, pero a la vez son escenas tan bonitas que te digo, es llorar con una sonrisa. Sobre todo, que hablabas antes, el tema de lo gestual, ¿no? Que todavía entre vosotras pues siga viéndose, que es donde se tiene que ver encima del escenario esa química, ¿no? Entre ambos. Y es un poco difícil a veces porque Lara... No, es mentira. No, o sea, es que es muy fácil trabajar con Lara, te lo estaba diciendo antes, pero también nos hemos hecho más amigas, es que ya si alguien sabe de mi vida es ella y yo creo que también sé de la suya, entonces pues ya hay una complicidad y un toque, da igual lo que nos pase en escena, es que además yo la quiero muchísimo, entonces es muy fácil contar esta historia. Nos conocemos también y tenemos telepatía, entonces claro, ya te digo, no tenemos ni que hablar, pero sí, mira, te voy a contar algo, y es donde hemos tenido un poquito de problema al principio. Ella está muy superado, está con los ojos como que va a decir, porque nosotros hicimos la primera obra de teatro, yo era su madre, entonces trabajamos todo, el cariño, el amor maternal, la madre, la hija, oye, y la gente nos veía como madre e hija. Bueno, pues claro, después de eso me llama y ahora haz su amante, ¿sabes? Es como, borra todo lo anterior, resetea, ahora te tiene que gustar. La gente que decía, quedáis muy bien como madre e hija, también nos decía, oye, quedáis muy bien como novias. Pareja. Digo, pues fantástico. Ambas se enamoran porque se hacen bien, ¿no? La una a la otra, con un desarrollo profesional no como éxito, sino como meta para Sara y Kelly. No sé si esta era la intención en el momento que tuviste la obra, de la narrativa, de hacerlo. Sí, porque a mí algo que me gustó mucho de esta obra, aparte obviamente del tema principal, que sí que hay un caso de homofobia y tal, y eso es lo principal de la obra, pero me gustó mucho su relación por eso, porque es como dos personas que se encuentran, yo creo, cuando se tienen que encontrar, ¿no? Que de repente se necesitan la una a la otra para complementarse, no se esperaban para nada lo que les pasa, pero y aparte se impulsan a ser mejores, ¿no? Cuando a veces necesitas que te den un empujoncito para algunas cosas, en este caso es mi personaje, para que ella pues cambie de trabajo porque no es feliz, o bueno, diferentes... Y sí, para mí eso era súper importante, ¿no? Como la relación esta que se da de... Al final creo que también de las personas que te enamoras también son compañeros de vida, ¿no? Y si esos compañeras no quieren lo mejor para ti o no te impulsan a ser mejor, pues... Bueno... La violencia, la libertad para elegir a quien quieres amar, todo eso es evidente, pero es que luego también es eso, por ejemplo, el decir, mi personaje le importa el qué dirán, no se atreve a hacer las cosas por lo que van a opinar los demás, porque le van a decir de ella, y su personaje es más de vive la vida, disfruta, si está pasando no le des más vueltas, sé feliz. Y a mi personaje le cuesta, como nos cuesta a muchos en la vida, ¿no? En muchas facetas. Y entonces aquí ella al final se lanza y dices, ostras, es que en la vida es muy corta. Es que hay que lanzarse mientras no hagas daño a nadie a intentar tu felicidad. Y si no sale bien, lección aprendida. Pero en este caso, ahí vamos. El recorrido ha tenido la obra, ¿no? Que se estrenó en 2019, si no me equivoco, en el Teatro Zorrilla. Ha llovido ya, ¿no? Y lo mejor que he visto, y que hablábamos antes, ¿no? Que en gira, el montaje, han habido funciones escolares. Y qué importante, ¿no? Esto de educar en el teatro y desde el teatro. No, es súper bonito, la verdad, porque también llega... creo que cuando las hacemos pues para público así, en salas de Madrid o en pueblos... Normalmente es un público más adulto, ¿no? Y siempre es curioso porque pueden pillar
cosas que a lo mejor los jóvenes no, pero luego llegas, la haces con jóvenes y se ríen en puntos o les llaman la atención cosas que a lo mejor no les han llamado tanto a los adultos. Es curioso también, y sobre todo sí que creo que salen impactados. Muchos nunca han ido al teatro o tienen el teatro como algo un poco antiguo, y de repente llegan a ver esta obra que encima es como muy contemporánea, ¿no? Muy neoyorquina y que podría ser una serie o una película, y entonces les engancha de verdad y sí, hemos tenido coloquios muy interesantes con ellos. Bueno, lo primero que nos da mucho miedo siempre es, Dios mío, que atiendan, que no se aburran, y bueno, siempre es inevitable, al principio un poco de murmullos, a ver esto qué es, pero nos hemos dado cuenta que es un público estupendo, porque cuando enseguida les enganchamos en esta función, y de verdad que ha sido una experiencia alucinante, sobre todo por eso, porque pillan cosas muy rápidas, que a veces hasta nosotros decíamos, ¿y aquí qué ha pasado? Y luego dándole vueltas dices, ¡ostras, claro! O sea, que nos enseñan a nosotros también. Y sobre todo lo bonito es eso, que seamos las primeras que les llevan a un teatro, que se enamoren del teatro y que cuando vuelvan al teatro, que esperemos que haya pasado muchas veces, haya sido gracias a nuestra función. ¿Qué tal la dirección de Óscar Olmeda, ¿no? Hablábamos antes de Óscar, esa conexión y el trabajo, bueno, con César Lucendo, que a ti ya te llama Laruki, ¿no? Y que lo conoces ya desde hace 7 años. Entonces, ¿cómo ha sido el trabajo con ambos? Pues con Óscar, es que gracias a Óscar nos conocimos nosotras, así que bueno, ya solo por eso, pues imagínate, súper agradecida. Y no, súper bien, entendió la obra muy bien desde el primer momento. Fue un poco esta obra, cuando había gente que la veía sobre papel, no entendía cómo se podía mostrar, llevar a escena, quiero decir, era como complicada por cómo estaba escrita, parecía una película más que pues la entendió muy bien y siguió un poco también la línea que yo había visto que podía tener y pues muy contenta, la verdad, sí. Es verdad que yo la cogí ya a la función así, estaba dirigida, que me flipó, me encantó y mi personaje también. Pero luego por cosas de la vida y del teatro pues ha habido que hacer cambios, ha habido que quitar un personaje, ha habido que hacer un montón de cambios que son inevitables en el teatro. Y ahí quien se ha encargado de todo ha sido Miriam, con lo cual digo, o sea, la jefa, productora, adaptadora de la función, traductora y encima ahora se encarga de eso también, pues qué te voy a decir. Y viene estudiando con David Mamet, ¿sabes? O sea que la voy a llamar de usted a partir de ahora. Sí, ahora te preguntaremos por eso, Esfera 8, que hablábamos Esfera 8 Producciones, y César, que hablábamos también aparte de Óscar. Esos dos personajes tan distintos, y qué bien sabe diferenciarlos, que el público no aprecia ninguna similitud entre ambos, sino todo lo contrario. Es que es un actorazo, o sea, para mí es un monstruo de la escena. Porque hacer eso y encima en una sala como esta, pequeña, sin escenario, o sea, sin distancia, que estamos tan cerca y que te están viendo que eres el mismo actor, ostras, hacer que la gente, meterla en la historia y que no se salgan y que se lo crean y esa verdad, es que es un crack, ¿qué te voy a decir? Hablas de esa verdad, igual un poquito de culpa tienes tú, ¿no? En un momento en el que estás a lágrima viva y de pronto tienes que cambiar totalmente ese plano, volvemos pasado, presente, ¿no? Y de pronto totalmente contenta, ¿no? Y ahí con Miri. Es una función que da mucho vértigo, o sea, y me sigue dando, antes de empezar cada función, tengo un vértigo que siempre pienso, ¿quién me mandó a mí meterme en esta función? Me dura nada, es un momentito porque sé la complejidad de esta función. Lo que pasa es que luego una vez que entras está también escrita, también dirigida, también es un pack tan bien hecho que te dejas llevar y sobre todo también arropada por compañeros, por grandes actores, porque esta función, si no estás con grandes actores a tu lado, es muy difícil. Un pack también hecho, ¿no? Por Esfera 8 Producciones, que integráis Beatriz Montalvo en la dirección y tú, Miriam. ¿Por qué surge y cómo nació? Digo, tanto Esfera 8 como la relación, bueno, ya me has contado antes un poquito con Lara. Fue casualidad todo, la verdad. O sea, yo tenía muy claro, yo tenía ya los derechos de la obra, tenía muy claro que esta obra la quería hacer, pero no sabía muy bien cómo y al final pues llegó el momento en que vi que lo tenía que hacer yo. O sea, de una manera modesta, pero bueno, sí, fue como surgió crear la productora y bueno, me ayudó mi familia, la verdad, porque yo de muchas cosas no sabía y aparte ser emprendedor en este país cuesta mucho, entonces bueno, pues en ese sentido yo tuve ayuda, la verdad, y muy agradecida. Pues bueno, eso, y luego ya pues con Lara fue ya después, porque ya llevábamos un tiempo con No Más Besos.
ella había estado con otros proyectos y ya de repente fue cuando yo traduje la siguiente obra, que era Más frío que aquí, que ahí era donde éramos madre e hija, y pues la llamé y como... Bueno, ella había sido la primera propuesta para No más besos, ¿ves? Que al final todo ha cerrado el círculo. Pero no pudo. Claro. Pero bueno, pues en ese momento no pudo, tal. Luego ya la propuse Más frío que aquí y ahí trabajamos juntas y súper bien. La verdad que creo que desde el primer momento ya yo trabajamos muy bien juntas. Luego esa obra, pues eso, pues por pandemia, por cómo estaba el teatro en ese momento y tal, costó mucho moverla. Y fue cuando volvimos a sacar del cajón No más besos, porque nos llamaron para hacer el Orgullo de Alcobendas, para hacerla en el Orgullo de Alcobendas, y ya fue cuando ella se vino. O sea, que fue todo, ha ido todo como... Luego ves, es lo de la vida que dicen de... Si luego miras para atrás, todas las piezas del puzzle encajan. Al principio a veces no encajan por ninguna parte, sientes que no encajan por ninguna parte, pero ahora miras para atrás y dices, mira, ¿ves? Aquí estamos. Como señales sutiles, ¿no? Vemos en No más besos ese color rojo de los vestidos, esas camisetas que le comentaba también a Miriam, a destacar con referencias con los obreros sobre la viga de Nueva York, detalles sutiles, pero imagino que todo intencionado, y además gran cantidad de cambios de vestuario que tiene Lara. Yo voy a poner un showroom ya, porque... No, pero mira, por ejemplo, creo que fue un acierto al tener que cambiar un poco la estructura por quitar un personaje, el dejar el burro en escena también, aunque está en un segundo plano, pero hace que esos cambios sean más dinámicos, ¿no? Porque por lo menos el escenario no está vacío. También es un poco porque es tan complicado la función en cuestión de que es muy audiovisual, de pasado-presente. Esto en cine es muy fácil hacerlo, pero en teatro es más complicado. Entonces, pues un poco para que la gente vea que vuelves que te vas del pasado, que vienes del presente, y por eso tanto cambia un poco para que ayudar un poco al público que vaya entendiendo que vas cambiando de tiempos. En marzo del 21, ¿no? Hablábamos antes que se estrenaba aquella obra de Más frío que aquí, obra traducida también por ti, Miriam. No hay posibilidad de volverla a ver. Ojalá algún día, la verdad. Creo que era muy bonita y todo, pero bueno, no sé. A ver si encajan las piezas del puzzle en algún momento. Tendríamos que ver cosas. O sea, no sé, ver. Tiene que ser como el momento de ver. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí también. Hay que ver es que todo encaje de decir, es que ahora lo podemos hacer y le vamos a dar una vuelta para perfeccionar. Sí. Los billetes para ese viaje los tenemos. Sí, pero es que de verdad yo creo que es una obra que merecería otra oportunidad. Sí, sí. Ahora, en una segunda parte de la charla, vamos a hablar un poquito más en profundidad con Lara de su trayectoria. Y antes de pasar a ello, te quería preguntar precisamente a ti, Miriam, ¿futuros proyectos? Me encantaría contar muchísimos, pero que me llamen de algo, por favor. Pero bueno, sigo con mi teatro, sigo en varias compañías y bien, contenta. Sí, sí. Y que lleguen cositas. Segunda parte de la charla en la que hacemos un breve repaso por la trayectoria de la invitada, cuyos inicios nos resume la compañera Alma Morote. Lara Dibildos, nacida en el 71 en Madrid, es hija del productor de cine José Luis Dibildos y la presentadora televisiva Laura Valenzuela. Aunque estudió hasta tercero de Derecho y Publicidad, nunca se dedicó a ello. En televisión es donde empieza su carrera hasta que un día, por casualidad, sustituyó a una actriz en unos sketches de humor. En ese momento, se fijó en ella el productor teatral Tomás Gallo, le hizo una prueba y le dio un personaje en la obra de Pato a la Naranja en 2001. Desde entonces, una quincena de montajes refrendan la trayectoria escénica de Lara y su pasión, hasta hoy que la podemos ver en los teatros de Luchana. Una quincena de obras en 20 años, que se dice pronto. Que adelanto, no vamos a repasarlas todas, ¿no? Y en las que te he escuchado decir que has ganado seguridad, intuición, tablas y experiencia. ¿Qué consideras que es lo mejor que te ha dado tu pasión, el teatro, como persona? El mayor lujo que podemos tener es trabajar en lo que nos gusta. Y si encima no solo nos gusta, sino que nos apasiona, es el mayor regalo del universo. Yo empecé en teatro, no sabía que me iba a gustar tanto, fue un tren que pasó, lo agarré y yo siempre digo que es por la inconsciencia de la juventud y es el mejor tren que he cogido en mi vida porque es el que me dio mi vida. Y lo que me preguntabas, pues mira, en los peores momentos de mi vida
mis separaciones, fallecimiento de mi padre, después de mi madre, lo que más me ha ayudado, aparte de la familia, los amigos y todo, es el teatro. Gracias al teatro yo he podido salir adelante. El teatro te requiere una concentración absoluta, entonces por lo menos momentos donde la mente la haces descansar de todos los problemas que tenemos en nuestra vida personal, y en ese momento simplemente eres otra persona, otro personaje diferente, con otra vida. Y a mí eso me ha ayudado muchísimo, el teatro, y sobre todo el disfrutar con mi profesión. Sí que las experiencias de vida te ayudan a volcarlas dentro de la interpretación. No sé si a ti te pasa. Bueno, nos pasa a todos, que en el fondo somos un poco masocas, porque cuando nos pasa algo, hombre, de repente pensamos, lo que me ha pasado, qué mal lo he pasado, esto ha sido horrible, y enseguida pensamos, pero qué guay, porque esto me va a ayudar para un personaje, y dices, que estamos taraos, si es que mira que pensar que qué bien me ha venido algo que ha sido un horror, dices, pero es que es verdad, y yo muchas de las cosas malas que me han ocurrido en la vida, luego me han ayudado para determinadas situaciones en una obra de teatro. La verdad es que sí, y sí es cierto que, aunque una cosa es el trabajo y otra es la vida, pero la seguridad que al final coges en las tablas, después de muchos años, que eso hay quien nace con ese don, yo no nací con él, yo nací con el don de ser muy trabajadora y muy cabezona. Entonces yo tuve que trabajar mucho mi voz, porque tenía una voz de pito tremenda y poquita y floja, con lo cual tuve que trabajar mucho la voz, la dicción, era tímida, luego era muy hecha para adelante para unas cosas, pero tenía una inseguridad porque era muy humilde, creo que lo sigo siendo y eso hay que serlo, creo que toda la vida, pero humilde con una seguridad que ahora ya me ha dado la vida, me ha dado las tablas, y esa seguridad al final en la vida pues también se transmite un poco y te lanzas a hacer cosas que seguramente si no me dedicara al teatro no me atrevería. El primer trabajo nunca se olvida, en el que estabas bajo la dirección de Tomás Gallo y Julio Escalada. Y en aquel proyecto coincidiste con la actriz Charo Soriano. Voy a rescatar este audio, si me permites, inédito. Fue la última entrevista que concedió Charo y fue en 2015, en la que hablaba con ella de cómo construía sus personajes, y le recordamos ese Pato a la naranja, que fue tu primer trabajo. ¿La escuchamos? Yo siempre he procurado, lo primero, dominar enormemente el texto. Yo siempre lo he humanizado, el interés que tienes, eso lo tienes tú que sacarlo de dentro. Entonces yo todos los personajes que he hecho, y que vamos, ahora hace tiempo que no trabajo por desgracia, pero yo lo que he hecho siempre es sacarles lo que les pasaba por dentro, digamos. Y eso no sé si recuerda, esto se lo he traído yo a por usted. eso, porque yo decía, esto no me acordaba. Pato a la naranja. Ah, Pato a la naranja, sí, claro. Pero esta, fíjate, es de las últimas que he hecho. Sí, esa es de las últimas. Estos primeros trabajos, de 2001 a 2004, Pato a la naranja, La tía de Carlos o Vidas privadas, en los que coincidiste con Julio Escalada, con quien te formaste, que antes hablabas de la formación, ¿no?, de dicción, junto a Tomás Gallo, Enrique Cornejo y Alonso Millán, pues oye, probablemente sean las personas más importantes en tus inicios en teatro. Lo primero decirte que me ha emocionado escuchar a Charo, porque hacía que no la escuchaba muchísimos años. Una actriz absolutamente maravillosa. Solo tenía un problema, que entre cajas hablaba mucho y entonces no salíamos a escena nadie. Pero era absolutamente maravillosa, te consta. Es verdad, maravillosa. Pero sí, tienes razón. Para mí Tomás Gallo y Julio Escalada, los dos, porque eran un pack, que trabajaban muy bien juntos, fueron mis padrinos, o sea, les debo mi vida entera. Aparte de que luego personalmente también tuvimos una relación estupenda y por eso luego trabajé en más obras con ellos. Enrique Cornejo, o sea, después de estar con ellos unos años, tuve un parón, fui mamá, y el siguiente que me llamó fue Enrique Cornejo, productor, para una función que dirigía Juan José Alonso Millán, que se llamaba Usted tiene ojos de mujer fatal, de Jardiel Poncela. Y a partir de ahí, la verdad es que conecté muy bien en esa compañía y estuve trabajando con Enrique Cornejo como 5 o 6 años en diferentes obras de teatro. O sea que te digo que tanto a los 4, ¿no?, pero principalmente a Tomás y Julio, y sobre todo a Enrique Cornejo. Julio Escalada, decíamos, con el que te formaste durante 2 años, al igual que lo hiciste con José Carlos Plaza, Tanzim Toushen, que aquí Lara, oye, ha dado sus cursos de interpretación, como muchos otros intérpretes. ¿Cómo ha sido importante para ti la formación? La formación es fundamental.
O sea que yo creo que siempre, y eso que antiguamente hay muchos actores de teatro de antes grandísimos que no dieron una clase de interpretación en su vida. Y yo sé de más de uno que salía en una escena, se comía todo el escenario y cuando salía estaba viendo el fútbol. Y no voy a decir nombres. Y salía a escena y era un dramón y te enamoraba, ¿no? Pero esos son pocos. Yo creo, lo normal, o sea, los terrenales y humanos normales, yo creo que hay que formarse. Evidentemente, los años, la práctica, las tablas, eso es fundamental. Pero además hay que combinarlo con un estudio, porque también te digo, no a todo el mundo nos viene bien la misma forma de estudiar, misma forma de hacer un personaje, sino que cada uno tenemos que ir encontrando lo que nos va sirviendo. Entonces para eso tienes que estudiar mucho, para ir cogiendo de aquí y de allá. Hay 2 montajes, 10 negritos, un clásico de Agatha Christie que se representó en 2014 en el Teatro Muñoz Seca, y en 2017 en el Reina Victoria te pudimos ver en La habitación de Verónica. Y debo decir que en esta, nuestra charla 85, es un auténtico placer contar con este invitado. 4 minutos, pero que merece la pena escuchar. Hola, soy Ricard Reguant. La primera vez que vi y que conocí a Lara Dibildos fue en la presentación de 10 negritos, la obra que hicimos en el Muñoz Seca. La había visto trabajar una vez en una obra con 5 mujeres. Bueno, no tenía una idea preconcebida de ella como actriz. Un poco por culpa del papel couché, del papel de la société, de la prensa rosa. De ahí mi sorpresa cuando empezamos los ensayos, en donde me encontré una actriz, una muy buena actriz además, una actriz a la que le pedías cosas y ella las hacía, sin preguntarte nada especial, simplemente hacía lo que le pedías. Y además de eso, ella iba aportando cosas muy interesantes a su personaje. Ese personaje que Agatha Christie apenas describe, es una asesina, pero ella la convirtió en una mujer con una clase tremenda, con una fuerza y una ira, y que podías llegar a pensar que era la asesina, que ella podía serlo. Eso es difícil de conseguir en teatro, sobre todo con una persona que la conoces pues por la prensa y todo eso, pero cuando te sentabas a ver a esa función, te quedabas con Lara. Decías, pero esta chica, esta señora, esta mujer es muy buena actriz. Eso me lo dijo un día que vino a ver la función Juanjo Alonso Millán. Y me dijo a mí en plan confidencial, dice, es lo mejor que le he visto a Lara, nunca, te felicito. No había que felicitarme, ni había que felicitarla a ella por haberse arriesgado tanto a hacer una cosa como la que hizo en 10 negritos. Años después cayó en mis manos el texto de La habitación de Verónica. Era un texto duro, muy fuerte, un thriller con suspense casi de terror, de 4 personajes. Y había un personaje que debía desdoblarse, que era una mujer mayor, pero que luego se reconvertía en una mujer más joven. Yo hablé de Lara al productor, que luego era actor también y grandes amigos, Javi Pascual, y le dije, yo creo que esto podría hacerlo muy bien Lara, porque le da ese toque primero de persona entrañable y tal, pero que luego es capaz, porque yo eso lo he visto hacer, de ser una mujer fuerte, muy dura. Empezamos a trabajar los 4, Antonio Albella, Lucía Gil, Javi Pascual y Lara. Y al cabo de nada, de muy poco, de 3 o 4 días, Lara entendió perfectamente lo que estaba haciendo y la dificultad que traía hacer ese personaje, sobre todo la parte final, en donde ella se desmelena, pero lo hacía con una gracia y además con una fuerza interior tremenda. No era nada histriónica, daba miedo. Fue un éxito sobre todo a nivel artístico, del cual yo me alegro mucho y del que siempre me sentiré muy, muy satisfecho de haber podido hacer que Lara hiciera ese personaje. Mis buenas intenciones con Lara siguen siendo, y espero no tardar mucho en volver a trabajar con ella, porque siempre es un placer. Un beso, Larita.
más ni menos que Ricard Reguant, ¿no? Que te dirigió en ambas funciones, gran dramaturgo, y uno de los directores más destacados de este país, y que abre varios melones. El primero, idea preconcebida, ¿no? Que dice de cuántas personas te han dicho ya eso de vaya buena actriz que eres, pero al parecer que la prensa rosa oye, no es sinónimo de ser mala actriz. Sí, bueno, lo primero es decirte que a mí nunca me dijo esas cosas tan bonitas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué... Sí, es cierto que llevo luchando muchísimo, bueno, pues desde que empecé, con que yo sé, pero es que a día de hoy han pasado ya 23 años y yo sé que cuando se abre el telón, o si no hay telón, cuando se enciende la luz, lo primero que están viendo es Lara Dibildos. Ya mi padre, ya muchos ni se acuerdan de él, ¿no? Aparte que mi padre estaba detrás de las cámaras y es diferente. Pero están viendo mucha gente, los jóvenes no, pero mucha gente ven a Lara Dibildos, la hija de Laura Valenzuela, la que sale en las revistas y en los programas. Luchar contra ello es que es inútil y no lleva a ningún fin bueno. Entonces, en la vida hay que coger las cosas malas, intentarlas que se puede, darles la vuelta y ponerlas a tu favor. Con lo cual, para mí, cada día, cada vez que salgo a un escenario, sé que eso está ahí, leo las mentes. Pero yo me propongo en cada una de ellas que a la tercera, cuarta frase se olviden de Lara Dibildos y se enganchen con el personaje. Y eso hace que yo no pierda nunca, no baje la guardia. O sea, que estoy siempre intentando en cada función, haya una persona, 2 o 300 o hasta 1000 he tenido alguna vez en la vida, no, 950, que de verdad vean el personaje y se olviden de las revistas. Y debo decir que engancha. No más besos. Los jueves, en septiembre, aquí, Teatro Luchana. Ricard, qué bonitas palabras, ensalza tu toque de persona entrañable y también fuerte, muy dura, la dificultad, ¿no? del personaje que tenías en La habitación de Verónica en 2007, trabajo anterior al del Contador del Amor, ¿no? Con César Lucendo, que tenías una fuerza interior que daba miedo, dice Ricard. ¿Cómo de complicado fue ese personaje? Y hablábamos del trabajo con Ricard. Wow, ese personaje fue dificilísimo, absolutamente dificilísimo. Primero por la dificultad de hacer una señora muy mayor, con una ternura, todo lo que conlleva el personaje a nivel corporal, a nivel de voz, que también me costó muchísimo encontrarla porque a veces la encontramos, pero si no la tienes bien colocada te dura una función porque te quedas afónico. Entonces hay que no solamente encontrarla, sino encontrarla y colocarla bien. Y luego además de eso el cambio radical, de repente era una tía alta, porque la otra estaba encorvada, alta, muchísimo más joven, y una asesina, o sea, todo lo contrario. Y te tenías que creer que primero a la viejecita, que sabían que era yo, o sea, primero créete que la Dibildos es una viejecita y luego créete que esta es una asesina, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue un trabajazo. Yo muchos días decía, yo me voy a mi casa y lo dejo, te lo reconozco, pero gracias a Ricard, y lo tengo que decir de verdad, gracias a Ricard, a Javier Pascual, que era el compañero y productor, y Antonio Albella, sobre todo, grandísimo compañero de mi vida, de mi profesión, que es el mejor compañero de teatro, de los mejores que he tenido y que espero volver a tener. Gracias a ellos me arropaban y me decían que no, que tú puedes, y sobre todo confiar en el director. Es fundamental. Si yo no hubiera confiado en Ricard, yo me habría ido de aquella función y habría perdido uno de los mejores personajes de mi vida. Ricard, que mencionaba al dramaturgo y director, que ya hablábamos del antes, Alonso Millán, que te dirigió en 2008 en Usted tiene ojos de mujer fatal, de Jardiel Poncela, y un año después, en 2009, llega tu primer clásico de Molière, ¿no? El médico a palos, dirigida por Francisco Negro. ¿Qué te aportó? Jolín, es que también es complicado, ¿no? Hacer un clásico y si, oye, en un futuro te gustaría embarcarte en otro. ¿Y por qué no? Si aquí somos actores y todo lo que sea personajes nuevos y cuanto más diferentes a nosotros te diremos todo lo mismo, es lo que más nos gusta, ¿no? Para meternos en otras vidas, en otras cabezas, otros corazones. Pero sí es cierto que el médico a palos fue para mí también, si es que en mi vida siempre son retos y bendito sea, tengo esa suerte. Fue un reto para mí y la verdad es que también con el director, sí es que es fundamental la dirección, porque tienes que confiar y abrirte y lanzarte al vacío. Y yo lo hice con Francisco Negro y sobre todo en esa función aprendí o trabajé algo que a veces se nos olvida y yo siempre lo digo, lo difícil que es escuchar en teatro, porque al final te pones a pensar en no he lavado los platos, he dejado la lavadora, cuando tienes mucho tiempo sin hablar y sin embargo en esta función Lucinda, que era mi personaje, todo el principio era muda, bueno, se hacía la muda
porque todo tenía un porqué, ¿no? Entonces, en ese proceso tuve que estar, porque ella tenía que expresar todo con los ojos y con los gestos, con lo cual aquello me ayudó a eso, a no despistarme en escena, porque sobre todo cuando tienes mucho, le llamamos los bocadillos así sueltos, que de repente estás muy callado y tienes que decir una frasecita, se nos olvida siempre, pues me ayudó a eso, a escuchar. Consta que uno de los personajes, oye, más complicados a los que te has enfrentado fue en la obra Brujas, en 2010, donde te dirigió Manuel Galeana y que se te reconoció, oye, con un micrófono de oro. ¿Por qué fue tan complicado? Madre mía, es que a mí cada vez que me toca un personaje siempre digo, ¿pero por qué siempre me pasa? Que son todos dificilísimos. Pero, pues mira, este personaje éramos 5 mujeres, además 5 de un perfil más o menos parecido, éramos conocidas, de una edad parecida, que por cierto todo el mundo pensó que nos íbamos a matar y nos hicimos las mejores amigas del mundo mundial, seguimos siendo las brujas y una que la tenemos en el cielo, que es Carla Duval. Pero sí es cierto que fuimos a la lectura y no sabíamos quién íbamos a ser cada cual, pero todas decíamos que no sea yo Hortensia. ¿A quién fue Hortensia? Para mí, el pato para mí siempre. Y dije, ay Dios mío, porque todo era mucha comedia y esta mujer era una desgracia a su vida. Y todo era una desgracia y lloraba y todo era una pena. Bueno, pues al final fue también muy complicado aquello. Además hacía una borrachera increchendo, que es dificilísima, porque es no sobreactuar, no quedarte corto y que se te entienda al hablar y vocalizar, o sea, pero mira, al final fue una pasada. Yo creo que eso fue un cambio también muy grande en mi vida y sobre todo recoger el micrófono de oro de manos de Luis del Olmo, ni te cuento, porque conseguí esa borrachera y luego conseguí que, cosas de la vida, me dijo Manuel Galeana, si tú consigues hacerlo muy de verdad y sufrir de verdad y hacerlo de verdad, el público se te cae de risa. Y yo decía, eso es imposible, ¿cómo se van a reír con esta pobre desgraciada? Pues el teatro se caía de risa. Cuanto yo más lloraba y peor lo pasaba, más, pues porque estaba muy bien escrita y dirigida. Pues ha habido una de esas brujas, aquella obra, que te ha querido dedicar unas palabras. Querida amiga Lara Dibildos, te quiero muchísimo, bueno, ya lo sabes, y además te admiro un montón porque eres una curranta nata, además de ser una gran compañera, generosa, amiga de tus amigos, y solo puedo tener para ti bonitas palabras y grandes recuerdos que nos dejó esa maravillosa obra de teatro que fue Brujas, cuando estuvimos en Madrid, en el Muñoz Seca, y toda una gira muy divertida y llena de anécdotas que, bueno, que a mí me encantaría que contaras alguna. Te mando un beso gigante. Arancha del Sol, oye, el homenaje, por supuesto, ya has dicho a Carla Duval. Pregunta, anécdotas tras el paso por el Muñoz Seca que recuerdes de la gira de Brujas. Esa función que sí que fue, es que no tengo palabras, ¿no? Porque vivimos además algo tan intenso con Carla, que te digo, aparte de que todo el mundo decimos, era un ángel, maravillosa persona, es que era una actriz con una vis cómica absolutamente maravillosa. Bueno, pues nos reímos mucho en esa gira, de verdad que lo pasamos muy bien. Bueno, me acuerdo, sí, una vez, ay Dios mío, sí, en este personaje yo me tenía que emborrachar, entonces había unas botellas de champán y yo me las iba bebiendo. Evidentemente las botellas de champán eran agua, claro, y estaban ya hechas para que fuera agua. Bueno, pues llegó un día que coincidía mi cumpleaños y el de otra de las brujas, que no me acuerdo quién era, y todas tuvimos la misma idea, pero no nos lo contamos, y fue traer una botella de champán de verdad. Entonces cada una llegaba y la dejaba en la cubitera y se llevaba la otra. Total, que cuando llega el momento voy a beber, y yo me tenía que beber 1,5 botellas de champán. Y yo decía, Dios mío de mi vida, y una de champán, y además hacía y digo, Dios mío de mi vida, se me subió a la cabeza, yo las tiraba como podía, porque había champán por todo el escenario porque yo lo iba tirando, pero al final se me subió a la cabeza y me di la risa tonta, y claro, ya las pobres lo vieron y me ayudaron a poder acabar la función, porque a mí todo me hacía gracia. Fue una función tremenda. Bueno, eso era yo. Luego otra que era Cristina Goyanes, le daban bajones de azúcar y se nos desmayaba en escena también. O sea, fue una gira que nos pasaba de todo, pero fue muy bonita. Escuchamos un fragmento de Testigo de Cargo en 2012. Y a la señora, como decía, es mi voluntad, querido Leonard, voy a dejártelo todo. Recuerda aquel día que casi fui atropellada por un autobús y me podría volver a ocurrir. ¿Sabía usted, Miss Mackenzie, que el acusado era un hombre casado? No. Y la señora tampoco. ¡Eso es mentira! Protesto, milord.
Lo que Miss Friend sabía o dejaba de saber solo es ahora una conjetura por parte de Janet Mackenzie. Obra de Agatha Christie. La primera de una trilogía, ¿no? Christie, que luego llegaría a 10 negritos, hablábamos, y La telaraña, pero en esa, que hablabas de señora mayor, ¿no? Testigo de cargo. Bajo la dirección de Javier Elorrieta encarnas a Greta, secretaria de un abogado, y un caramelo de personaje, ¿no? Como pudo ser Miss Mackenzie, una mujer de casi 70 años. Hablabas de persona mayor. ¿Cómo lo hiciste sobre todo para trabajar la voz? Pues lo mismo que te hablaba de cuando hice la de La habitación de Verónica. Eran diferentes voces, diferentes, porque bueno, la de La habitación de Verónica no era tan mayor. La de Testigo de cargo sí, esta era muy mayor. Y pues lo mismo te digo, fue también mucha búsqueda de voz y luego de colocarla para no quedarme afónica. Pero sí es cierto que el personaje de Greta de la secretaria de Manuel Galeana era, pues bien, estaba bien, era mono, arreglado, así, pues ya está. Pero yo con quien me lo pasaba muy bien era con Miss Mackenzie, sobre todo porque lo más bonito que me pasaba es que yo veía en ese momento que la gente encendía las linternas de los móviles y miraban en el programa de mano, que todavía teníamos programas de mano, miraban quién era la actriz que hacía la señora mayor. Y yo ahí decía, bueno, entonces bien, si no me están reconociendo, bien. Y además ahí subí al estrado y tenía ese interrogatorio con Manuel Galeana, que lo que nos hemos reído los dos en ese interrogatorio es que Manuel Galeana es absolutamente maravilloso. Y ahí te puedo contar una anécdota. Yo tenía que salir del teatro, bueno, en el Muñoz Seca sí, porque no se podía ir al patio de butacas si no salías por el teatro. En otros no pasaba nada porque tienes acceso. Porque parecía que el público era el jurado, o sea, en un juicio, y subías al estrado. Pero en el Muñoz Seco había que salir a la calle. Yo ya salía en personaje con mi gorrito, en corbailla, andando como podía, y un bolsito. Y entonces un día llegó uno por detrás, se creyó que yo era una vieja de verdad y me tiró del bolso. Que no llevaba nada en el bolso, llevaba solo un pañuelillo porque hacía como que me limpiaba las lágrimas. Y entonces me pegó un tirón del bolso y claro, instintivamente pegué yo un tirón también. Ya ves tú que no tenía nada, me daba igual. Y entonces claro, casi lo tiro a él y se dio la vuelta, se fue corriendo como diciendo, ojo de la vieja esta, qué fuerza tiene. Pero claro, me tiró contra la pared y yo llegué con un brazo lleno, me chorreaba la sangre y Manuel Galeana me miraba que me caía la sangre por un brazo. Si pudiéramos ver la intrahistoria que tienen muchas obras, y es que hablábamos de 15 en 20 años, ¿qué sería de Lara sin el humor? No, a mí me ha salvado la vida. Te lo digo de verdad, que a mí me ha salvado siempre la vida, porque es como, si estoy nerviosa, tiro del humor. Si tengo miedo, tiro del humor. Si me ponen los cuernos, también tiro del humor. O sea que, hombre, hay momentos donde es un poquito más complicado, evidentemente, ¿no? Pero para muchas situaciones a mí es mi forma, ¿no? Mi escudo y mi forma de tirar para adelante en la vida. ¿Te sientes querida por los compañeros de profesión? Hombre, los compañeros de profesión es como la vida, pues creo que puedo decir que por muchísimos sí, habrá alguno que no, pues porque en la vida no nos comportamos igual con todo el mundo, a veces sin mala intención, pero siempre hay veces pues que haces daño a alguien. Esto es como los ex, ¿no? Pues los ex, pues a lo mejor yo te hablo muy bien de un ex y otra dice si este es un desgraciado. O, pues a ver, la vida es muy complicada y no nos comportamos igual con todo el mundo, pero yo creo, y puedo decir que creo que tengo grandes amigos, que me quieren mucho y yo a ellos. Como si lo hubieras intuido. ¿Lo has mencionado antes? Adoro a Lara, es una grandísima actriz, pero además, y lo que es más importante, una persona maravillosa. He trabajado con ella en 3 ocasiones, que nosotros llamamos la trilogía del suspense, en 10 negritos de Agatha Christie, en La habitación de Verónica de Ira Levin y en La telaraña también de Agatha Christie. Bueno, pues no hay 3 sin 4 ni 4 sin 5. Estaría feliz y estoy deseando volver a trabajar con Lara. Sabes que te adoro, cariño, que te deseo lo mejor para tu nueva andadura teatral con esta obra Inmaduros, que ya el título dice mucho y seguro va a estar divertidísimo. Un beso muy fuerte, Lara, cariño, y por supuesto a todos los que están escuchando este programa.
Se trata de Antonio Albella. ¿Has visto? Como si lo hubieras intuido que iba a entrar en la charla. Maravilloso, ¿no? Que ha formado, oye, hay que decir, ha formado parte del elenco de Los Titanes en el último Festival de Mérida, obra precisamente dirigida por Ricard Reguant. Y con él cerramos el círculo. Que nos adelantaba tu próximo trabajo, Inmaduros, ahora hablaremos, pero antes, qué bien, oye, que exista ese buen rollo, coincidir 3, 4, 5, las veces que haga falta. Fíjate, yo te decía antes, es que ojalá vuelva a trabajar con él, porque es un compañero, a ver, que en el escenario lo maravilloso es estar con grandes actores, porque es que te retroalimentas, ¿no? Y además es bueno para la función y para ti como actor porque bueno, tienes los feedbacks que necesitas y para tú poder construir tu personaje, pero es que también es muy importante la persona, porque es que pasamos mucho tiempo juntos, como un gran hermano. O sea, te vas en la furgoneta y te vas para allá y son horas. En los ensayos pasamos horas y sobre todo momentos de mucha tensión, que es cuando sale a veces los nervios, la adrenalina, porque los ensayos son muy duros. Hay veces que no pillas el personaje o se te va el texto, se acerca el ensayo, estamos todos de los nervios y en ese momento, pues, oye, la convivencia es complicada. Pero por eso te digo que con grandes personas como Antonio todo es tan fácil. Porque es que es un tío maravilloso, es buena gente, buen compañero, te ayuda y luego encima es que se sube a un escenario y es otro monstruo como César. Y con Miriam también, que hemos venido a hablar de No Más Besos todos los jueves de septiembre aquí en el Teatro Luchana, que un pajarito me ha dicho que eres tan echada para adelante que incluso en esas giras tú eres siempre de llevar el volante y conducir, ¿no? Sí, más que nada porque ella no tiene carnet, ¿sabes? Entonces no me atrevo a que lo coja. Y es un poquito disléxica. Entonces entre una cosa y la otra prefiero llevarla yo la furgoneta. Bueno, y quien quiera saber más sobre los trabajos de Lara, oye, puede consultar en internet, más recientes Hongos, fantástica comedia, una trayectoria en la que hay mucha comedia y personajes muy trabajados, ¿no? Llegados a este punto, ¿hay algún papel que te encantaría interpretar o haber interpretado en teatro? Pues mira, esta pregunta, cada vez que me la han hecho, pues me queda la mente en blanco, porque no hay ningún personaje, quizá porque tengo la suerte, y por Dios que siga siendo así, que como siempre tengo trabajo, bueno, siempre ha habido espacio de tiempo que no son al teléfono y entonces, ¿qué pasa? Que te pones a producir tú, como dice con la telaraña, porque hay que moverse y hay que hacer cosas, no hay que esperar a que suene un teléfono. Pero sí es verdad que, como ahora mismo tengo mi personaje en No Más Besos, que me flipa y me tiene enamoradísima, y además ahora estoy ya con ensayos de Inmaduros, mi cabeza está absolutamente en Kaylee, de No Más Besos, y en Vicky, de Inmaduros. O sea que ahora mismo, con que salga bien Vicky, ya tengo bastante. Pues vamos concluyendo. En todas las charlas nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior. En la última estuvimos con el actor Ahmed Yunusi, que triunfó en el Teatro Español con 14.4, obra que se podrá ver en Valladolid y Barcelona, y que esto nos contaba. Antes de empezar me entraban unos nervios locos, o sea, de sudar, Luego una vez que empezaba a hablar delante del público se me desaparecía, hasta tal punto que me gusta, ¿no?, entrar y que me entren esos nervios, porque es como una tensión que tampoco quiero perder, porque eso para mí es el respeto que tienes hacia el público. A ti te entran, que hablábamos antes también de ello, esos nervios, ¿no?, antes de empezar una obra. Qué gran verdad ha dicho, o sea, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho, porque es que esos nervios son tremendos antes de empezar, y como dice él, bendito sea, es que somos un poquito masocas, que nos molan esos nervios y el salir ahí con esa adrenalina. Pero yo tengo que reconocerte una cosa, ahora que estamos aquí, no nos escucha nadie, yo me hago pis. ¿Me hago pis? ¿Pero qué me hago pis? O sea, es una sensación, pero yo en ese momento saldría corriendo a irme al baño a hacer pis, que es mentira, y es una sensación horrorosa entre los nervios y que te haces pis. Me recuerda, ¿tú sabes esa película de Peter Sellers, que era El Guateque? Sí, El Guateque. Que Peter Sellers se hacía pis y iba por las esquinas, pues yo casi antes de salir estoy igual que él, medio con las piernas cruzadas. Oye, salir al escenario y decir la primera frase y ya diciendo la segunda, se va todo. Ya se van los nervios, se va la ganas de ir al baño y bueno, y ya empiezas a disfrutar. No sé si sacar de aquí el titular de la incontinencia de Lara antes de empezar las obras. No, porque contengo. Me contengo, tengo esta capacidad todavía y Dios quiera que me dure muchos años.
Pero oye, he oído a muchos actores que les pasa lo mismo, pero tienen ganas de ir al baño para otra cosa que es peor. O sea que yo por lo menos solo me hago pis. Hemos visto que ya nos adelantaba Antonio Albella, ¿no? Que ha habido esa lectura de guión de la obra Inmaduros, en la que coincides, oye, con la actriz Silvia Vacas, con quien hemos charlado aquí. ¿Qué se puede contar de la obra? Pues ya decías el nombre del personaje y más futuros proyectos. De momento mi proyecto es este, que ya tengo bastante, que estamos levantando la función. Pues es una función muy divertida, es comedia absolutamente, y además que ya te digo que ya escuchando las lecturas y con Carlos Sobera y Ángel Pardo, es que el público se va a partir de la risa, porque es que una cosa es leer una función que dices, es una comedia divertida, pero es que luego ya viéndoles a ellos todo lo que van metiendo y luego los buenos actores que son, pues es que va a ser muy divertida. Y luego Elisa Matilla, Silvia Vacas, Ariana Aragón y yo, pues aportaremos también un poco de vidilla a esa pareja que son Carlos y Ángel. Vidilla, que tendrán los jueves de septiembre aquí en el Teatro Luchana, No más besos, y acabamos con esa pregunta de por qué tienen que venir a ver. Tienen que venir a verla los jueves de septiembre a las 8:15, que es una hora perfecta, horita y media. ¿Para qué? Para disfrutar, además en una sala tan pequeñita que no tiene escenario, con lo cual estamos tan cerquita, y van a vivir de cerca este amor entre dos mujeres que no se lo esperan y que les viene de sorpresa, y además una investigación policial que nos viene muy bien para que no se nos olvide a todos que por desgracia sigue habiendo violencia y sigue habiendo homofobia y no tenemos esa gran libertad de elección en el amor como pensamos que tenemos, que somos muy abiertos, porque lo que ocurre en esta función sigue ocurriendo en la vida real, o sea que es un recordatorio, pero sobre todo es una montaña rusa de sentimientos donde va a haber risas, sonrisas y alguna emoción tan bonita que, como te decía antes, hemos visto caer una lagrimita con una sonrisa. Por último, destacar las voces, oye, que hemos tenido presentes: Arantxa, Alma, Charo, Ricard y Antonio. Gracias a Desi por sus fotos que podéis ver en el vídeo que subimos, y todo lo mejor en las funciones que tienes por delante. Gracias por tu tiempo y buen hacer en escena. Muchas gracias a ti.